Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, bienvenidos. Estamos esta noche realmente muy agradecidos con el Señor. Sean bienvenidos esta noche a esta transmisión de Mensaje para Vida. Esperamos que todos y cada uno nos encontremos muy bien, que Dios nos provea todo lo necesario. Esas son nuestras oraciones. Un abrazo a todos y cada uno de nuestros hermanos de Casa Renovación del Alma. Un abrazo a cada uno de nuestros hermanos en nuestra comunidad de Choloma, en Honduras y alrededor de todo el mundo. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Esta noche compartiremos un mensaje titulado Veneno Mortal, la amargura. Ese es el tema, ese es el mensaje que estaremos compartiendo. Por favor, busque su Biblia y acompáñenos en la carta a los Hebreos, capítulo 2, 15. Este es el versículo que utilizaremos de base para este tema, ¿verdad? Veneno mortal, la amargura. Acompáñenme a hacer una pequeña oración, una corta oración, para poner en manos de nuestro Dios este tiempo. Así es que acompáñenme. Amado Padre y buen Dios, que habitas en gloria, venimos, Señor, una vez más delante de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza, Señor, dándote gracias por el tiempo que nos permite, Señor, compartir con nuestros hermanos, Señor, ya que aún no podemos estar juntos, Señor, para poder alabarte y adorarte, Señor, y compartir tu bendita palabra, como lo hacíamos anteriormente, Señor. Lo hacemos por estos medios y sabemos que es de gran bendición, Padre. Oramos a ti, te pedimos que bendigas la vida de cada uno, Señor, de los que nos ven, cada uno de los que abren esta transmisión, Señor, y que pueden compartir tu bendita palabra con nosotros. Añade bendición, Señor, a tu palabra, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra cumpla el propósito por el cual, Señor, tú has dejado de esta palabra. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a avanzar, a permanecer firmes, Señor, en la posición que tú nos has ganado, Señor Jesús. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, ayúdanos. Al predicador, Señor, te pedimos que traigas claridad a su mente y que lo uses conforme, Señor, tu voluntad y tu propósito. Gracias te damos, Señor. Bendice cada vida, provee, Señor, para cada una de las necesidades de todos y cada uno, Señor, de mis hermanos y de todos nuestros amigos que nos ven también. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues esta noche, acompáñenme por favor, abra su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 12 y verso 15. Vamos a leer el texto para luego comenzar a estudiarlo. Dice la palabra, en Hebreos capítulo 12 y verso 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La palabra del Señor nos advierte de muchas situaciones, y esta carta a los Hebreos tiene muchas advertencias en cuanto a nuestro caminar y a nuestra vida cristiana. Tiene muchísimas advertencias y nos hace muchos llamados a permanecer firmes, a cuidarnos, y sobre todo la mayor advertencia que hace, y en cada una va orientada hacia esta parte, sobre el no alejarnos de Dios.
Cada una de las advertencias en esta carta van orientadas y hacen el llamado a cuidarnos de no apartarnos de Dios, de no alejarnos de Él. Mire cómo inicia y dice, mirad bien. Ese mirad bien se refiere a tener mucho cuidado, a que estemos atentos, así como lo hemos visto en programas anteriores, en enseñanzas anteriores, que debemos de estar atentos y de tener mucho cuidado cómo estamos nosotros conduciéndonos y viviendo nuestra vida cristiana, que no nos apartemos. Mire cómo dice, mirad bien, cada uno de nosotros, no sea que alguno, dice, alguno se refiere a cualquiera, aquí no excluye a nadie, pero nos incluye a todos. Dice, no sea que alguno de quienes, alguno de los hijos de Dios, porque esto fue escrito para la iglesia, porque estas advertencias y esta palabra son para nosotros, para la iglesia de Jesucristo, para los hijos de Dios. Entonces nos dice a nosotros, a la iglesia, a los hijos de Dios, que miremos bien, no sea que alguno, cualquiera, lo hemos dicho ya, ninguno está exento de las advertencias que aquí aparecen. Los pastores, los líderes, cada uno debemos de tener mucho cuidado, y así como dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Pero mire, deje de alcanzar ¿qué? Deje de alcanzar la gracia de Dios. Peligramos, hermanos, puede que dejemos de alcanzar la gracia de Dios por algunas situaciones que vengan a nuestra vida, que estén en nuestro carácter, por nuestros comportamientos, por nuestras maneras de actuar, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de pensar, porque según pensamos, así obramos y así vivimos. Debemos de cuidarnos y de cuidar la sana doctrina, de tener mucho cuidado porque nosotros seamos alimentados y que nos alimentemos, aprendamos nosotros a alimentarnos, no solo estar dependiendo del mensaje de alguien, de nuestros líderes, de nuestros pastores, sino que nosotros podamos crecer individualmente como hijos de Dios en entender y conocer las Sagradas Escrituras. Pero mire cómo dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, de alcanzar la gracia de Dios. Entonces nos llama a ser cuidadosos. Pero mire cómo nos dice cuál es el cuidado y por qué debemos de mirar bien. ¿Por qué debemos de mirar bien? La amargura, dice, según el diccionario, dice que es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza. Imagínense, es un sentimiento en nosotros los seres humanos, en cualquier persona. Ninguno está exento de esto. Es un sentimiento duradero, que dura, que no pasa rápido, sino que es duradero. Dice, un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Y eso se da mucho dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo hay muchas personas con corazones dañados. Dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo está formada de gente imperfecta. Y muchas personas a veces se equivocan creyendo que al llegar a la iglesia van a encontrar solamente personas que realmente han sufrido una transformación genuina. Hay personas que no, y hay personas que el proceso de transformación es más lento. Hay personas que sus corazones se vuelven más duros y no atienden a la palabra de Dios.
Y hay personas que han sido dañadas y llegan a escalar en posiciones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, pero tienen corazones dañados y tienen esa raíz de amargura. Escuche cómo la palabra amargura, la palabra que se tradujo por amargura en los originales, en el griego, es una palabra picria. Así se escribe, y amargura dice que, escuche bien los otros significados que tiene también esta palabra que se tradujo como amargura, pero también se puede traducir como punzante, específicamente veneno, dice. Atravesar, también esa palabra significa atravesar, perforar, amargo. Esa palabra y la amargura en sí, la amargura, como dice en el diccionario, es un sentimiento duradero, pero esta situación la persona decide tenerlo ahí. Hemos venido viendo y la palabra del Señor nos insta y nos llama a que nosotros debemos de perdonar, debemos de aprender a perdonar. Y cada una de las virtudes cristianas descritas en la palabra de Dios, cada una de esas virtudes no se desarrollan, amado hermano, de otra manera, sino que pasando y sufriendo, atravesando las diferentes dificultades en nuestra vida, es como se desarrollan. Es de esa manera como se puede desarrollar en nuestro carácter el ser perdonadores, pero estas son decisiones que nosotros debemos de tomar. Si nosotros mantenemos en nuestro corazón ese sentimiento de frustración, de resentimiento o de tristeza, y que nos esté punzando, que nos esté como veneno, dice también que esto puede ser como la gangrena y como el veneno. Perdón. El veneno da la idea como del veneno de una serpiente. Que en la mordedura de una serpiente, cuando la serpiente muerde a un ser humano o a cualquier ser vivo, él le inyecta por medio de sus colmillos un veneno, una toxina que se va a la sangre y ataca el sistema nervioso del cuerpo y lo paraliza. Y es ahí donde ellos pueden hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Atrapar a sus presas. Pero cuando muerde al ser humano, a nosotros nos ataca nuestro sistema nervioso también, y esas toxinas que inyecta en el veneno, puede causar lesiones graves, hasta la muerte. Hay serpientes que de una mordedura, la persona dura muy poco tiempo viva, si no se le administra el antídoto, ¿verdad? O la cura contra la mordedura de la serpiente. Pero esto es algo que nosotros lo permitimos, le permitimos que anide en nuestro corazón, ese resentimiento contra lo que nos hizo alguna persona. Algunas veces tenemos razón en sentirnos lastimados, en sentirnos heridos. Algunas veces sí, algunas veces hay personas, hemos conocido personas que realmente tienen su propia manera de ver las cosas y de entenderlas, y nadie puede hacerles cambiar su manera de ver y de pensar. Y así como ellos piensan, así como piensan estas personas, creen que así son las situaciones. Y retienen eso en sus corazones y no le dan oportunidad a Dios de cambiar. Y algo terrible de esto es, como dice, que ese sentimiento es duradero. Y va creciendo y va avanzando y pasa el tiempo, pasan semanas, pasan años. Hay personas que viven años anidando eso y ya las raíces se vuelven más fuertes. Y son personas amargadas.
Algunos les llaman tóxicas. Se escucha así como medio raro, pero realmente lo son. Son personas, estas personas que tienen esa raíz de amargura, son personas que no pueden entablar una plática con otra persona sin contaminarla, sin hablar mal de otra persona, sin cuestionar. Ellos todo lo ven malo. El que tiene raíz de amargura, el que está amargado en su corazón, todo lo ve malo. Nada ve bueno. Todo para ellos es malo. Nada es bueno. Todo lo ven malo. Cada una de las situaciones que otra persona hace para ellos, todo lo ven malo. Cada actitud, cada una, aunque sean bien intencionadas las situaciones o lo que quieran hacer por ellos, ellos lo ven malo. Miren, hermano, tenemos que cuidarnos de no llegar nosotros, como hijos de Dios, a tener eso. Y dentro de la iglesia cristiana, hoy en día, hay muchas personas así, que retienen esa amargura en su corazón. Y se lastiman ellos y lastiman a las demás personas. Son personas que, he escuchado a personas decir, que ni ellos mismos se soportan, ¿verdad? Se ven en el espejo y hasta ellos mismos no se pueden soportar. No soportan y no digamos las demás personas, ¿verdad? Se vuelve difícil. Pero vamos a ver también nosotros qué nos dice la Escritura y esta es una decisión, amado hermano. Nosotros debemos de decidir, así como el amar es una decisión, no solamente es un sentimiento. No solamente es algo que nos debe de nacer así en nuestro corazón. No, porque el Señor Jesús dijo que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos bendecir a los que nos maldicen, que debemos de orar por los que nos persiguen. Eso nos mandó el Señor Jesús y eso no nace de un corazón así. No, eso es una decisión que debemos de tomar. El perdón es una decisión. Nosotros debemos decidir perdonar. Pero es que no sabe lo que me hizo, dice. Ay, hermano. El mandamiento es a perdonar y es a tomar decisiones. Nosotros somos llamados y lo vamos a ver por la Escritura. Pero escuche, la amargura lo que hace, ese veneno mortal, ese punzante que punza en nuestro corazón, que es veneno, que nos atraviesa, que nos perfora y nos mantiene con esa amargura. Escuche, es decir, que una persona con amargura en su corazón literalmente destila veneno. Una persona amargada en su corazón destila veneno. Sus palabras siempre son para envenenar y contaminar a las demás personas. Y debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos. Si vemos y entendemos eso en nuestros corazones, debemos de aprender a perdonar, hermanos. Y mire cómo dice también, una persona con amargura en su corazón literalmente destila veneno. Número 2, perfora el alma de las personas con sus palabras. Perfora el alma, daña, lastima. Y ella siempre se siente ofendida por cualquier cosa. Debemos de tener cuidado. Es punzante como un cuchillo, escuche. Y sobre todo, su sabor es amargo. Después de tener una plática con una persona como estas, el sabor que nos queda es amargo. No es algo dulce, no es algo que uno dice, qué bendición hablar con esta persona. Sino que al final siempre hay algo que nos contamina, que vuelve amargo. Una carga aflictiva, cuando esas situaciones se dan en nuestro corazón y las anidamos, puede hacer que nuestras manos se caigan, que no tengamos ánimo ni para servir al Señor. Las personas que padecen de amargura, que han sido lastimadas en su corazón, en cualquier etapa de su vida cristiana, estas personas frena, esta situación, la amargura frena su andar, su avance cristiano, lo detiene. Escuche bien.
puede hacer que se caigan las manos del cristiano y que sus rodillas se debiliten en desesperación y desaliento, pero debe luchar contra eso para corregir su carrera, para correr mejor su carrera, perdón. La fe y la paciencia capacitan a los creyentes para seguir la paz y santidad, como un hombre que sigue su vocación constante, diligentemente y con placer. Mire ahí arribita, en el verso 12, en el mismo capítulo 12 de la carta a los Hebreos, ahí donde estamos, capítulo 12 y verso 12, mire cómo dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Estos son cristianos de los que está hablando aquí el escritor de la carta a los Hebreos. Son cristianos que sus manos se decayeron ya, sus rodillas se paralizaron. Son personas que ya en el ministerio, ya en la obra de Dios se paralizaron, ya no quieren laborar más. Porque sus corazones están envenenados, sus corazones están amargados por algo que les hicieron. La falta de perdón los ha contaminado y los ha envenenado tanto que ya ni al Señor quieren servir con gusto, con gozo. Ya ni al Señor quieren servir. Mire cómo dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, para mantenernos siempre en el camino, amados hermanos, sino que sea sanado. Lo que puede traer paz a nuestro corazón y lo que puede desarraigar esa raíz de amargura es el perdón, es el amor. Pero el amor genuino y el amor ágape, el amor incondicional de Dios, que se debe crecer en nosotros como hijos de Dios. Y esto, amados hermanos, y mire el verso 14 cómo dice: seguid la paz con todos, con todos. Seguid la paz con todos y la santidad. Dice que debemos de seguir dos cosas, que debemos de seguir la paz con todos y la santidad. Y mire cómo dice después: sin la cual nadie. Esa palabra, nadie, ahí estamos involucrados todos. Nadie verá al Señor sin qué, sin estar en paz con todos y la santidad. Muchos dicen, sin la santidad nadie verá al Señor. No, pero también se olvida de la paz, porque ese versículo lo citan muchas personas, pero nunca mencionan la paz. Seguid la paz con todos. Seguir, debemos nosotros de seguir, y debemos nosotros, en cuanto a respecta a nosotros, debemos de estar en paz con todos. Que otros no quieran estar en paz con nosotros, pues ese ya es otro problema. Ese ya es otro problema, pero lo que respecta con nosotros, debemos de estar en paz con todos. Estar en paz con todos tampoco es sinónimo, ¿verdad?, de estar de acuerdo con cosas incorrectas. No, eso no es estar en paz. Eso no es estar en paz. Pero nos hace el llamado a estar en paz con todos. En cuanto respecte a nosotros, en cuanto a nuestros corazones, deben ser sanos para poder hablar y entablar pláticas con quien sea, sin prejuicios, sin permitir que nos contaminen y sin contaminar a otros. Y el perdón, amados hermanos, esto no nace de nosotros, esto es de Dios, porque Él es el primero que nos ha perdonado. Y este es un atributo que viene de Él, y es por Él que nos es dado a nosotros. No lo busque, pero en Miqueas 7:18, Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, escucha esta palabra, qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en ser misericordioso y perdonador. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y no se acordará más de ellas. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así es Dios. Él nos perdona y Él espera que nosotros también seamos así como Él es. En cuanto a esa
atributo de su carácter, nos ha dado la oportunidad de que nosotros podamos llegar a ser como Él es. Sus atributos divinos, pues esos realmente que son suyos, son propios de Él. Y nosotros no podemos llegar a ser dioses porque nosotros no podemos llegar a tener omnipresencia. No podemos estar en todo lugar al mismo tiempo. No podemos nosotros ser omniscientes, que podemos tener todo el conocimiento. No, nosotros carecemos de mucho conocimiento y sabiduría en muchas áreas, ¿verdad? Así pasa en nosotros. Pero realmente hay situaciones en su carácter, en el carácter de Dios, que lo ha compartido con nosotros y que nos ha permitido. Él nos permite poder llegar a amar, a tener amor como Él lo tiene, incondicional. Podemos llegar nosotros a ser perdonadores como Él lo es. Podemos nosotros llegar a ser misericordiosos como Él lo es. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús da las bienaventuranzas y dice: bienaventurados los misericordiosos, dichosos, felices. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. El principal peligro de permitir que la amargura gobierne nuestros corazones, escuche bien, mi amado hermano, el principal peligro de que ese veneno mortal esté en nuestra sangre corriendo y que esté en nuestros corazones ahí anidado, el principal peligro de permitir la amargura, que la amargura gobierne en nuestros corazones, es que es un espíritu que se niega a la reconciliación, no es perdonador. La persona que se niega a la reconciliación, la persona que se niega al perdón, a dar el perdón, son personas amargadas. Tienen amargura en su corazón. Alguno que me verá esta noche dirá: eso lo será usted. Pero no podemos decir otra cosa, mi amado hermano, si eso es lo que nos revelan las Sagradas Escrituras. Y es una decisión que podemos tomar. Es una decisión que nosotros podemos llegar a tomar, a reconciliarnos, a dar perdón y a recibir perdón. Mire cómo dice, por favor acompáñeme al Evangelio según San Marcos, capítulo 11 y verso 24. En el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesús dijo estas palabras también. También profirió estas palabras, y ya las hemos visto. Pero quiero que veamos cómo nos dice aquí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11 y verso 24, por favor acompáñeme. Mire cómo estas son palabras del Señor Jesús y dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, escuche bien y lea, ponga sus ojitos por favor ahí, porque estas son declaraciones del Señor Jesús y que nosotros al escucharlas y al leerlas decimos: amén, así es, así sea, lo creo con todo mi corazón. Hasta aleluya decimos, gloria a Dios. Pero escuche, por favor, hasta el verso 26 leeremos. Y vea, por favor ponga sus ojitos. Verso 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y como dice, y os vendrá. Gran esperanza, mi amado hermano. Y eso es lo que nosotros esperamos y queremos de parte de Dios. Amén, decimos, claro que sí. Pero miren lo que continúa diciendo en el verso 25. Que si nosotros decimos amén al versículo 24, tenemos que decir amén al versículo 25 y al versículo 26. Porque son palabras del Señor Jesús y son verdades. Entonces no podemos decir amén al versículo 24 y decir no amén al versículo 25 y 26. Tenemos que decir amén a lo que dice el Señor Jesús. Mire cómo dice: y cuando estáis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, si tenéis cualquier cosa, cualquier resentimiento, cualquier amargura contra alguno, no dice quién, contra su pastor, contra su hermano, contra
su empleador, contra su jefe, contra su vecino, contra quien sea. Contra quien sea. Con su líder, contra su hermana, contra quien sea. Mire cómo dice, y cuando estéis orando, perdonad. El mandamiento es a perdonar. Si tenéis algo, si yo tengo algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y mire cómo dice el verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué diremos a esto? ¿Amén? ¿O diremos no amén? No, amado hermano, tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Y esto es una decisión que nosotros tomamos. Es una decisión que usted y que yo debemos de tomar. Esa decisión no la va a tomar el Señor. Ese cambio y esa transformación debe de venir de usted. Usted debe disponer su vida y disponer su corazón para que Dios haga ese cambio y esa transformación. Y usted y yo lleguemos a alcanzar a tener un corazón, en lugar de tener lleno de amargura y lleno de ese veneno mortal, porque es un veneno mortal, la amargura. En lugar de tener esos resentimientos y esos sentimientos que nos envenenan y nos corroen y nos contaminan por dentro, en lugar de tener eso, debemos de tener perdón y debemos de tener amor. Pero es una decisión que usted y que yo debemos de tomar. Cada uno de nosotros. Esto no lo hará Dios. Esto tiene que hacerlo usted. Y tengo que hacerlo yo. Y si usted decide seguir contaminado, Dios lo va a dejar contaminado. Se escucha feo. Yo lo sé. Pero ¿sabe qué? Dios no va a hacer lo que le corresponde hacer a usted o lo que me corresponde hacer a mí. El mandamiento ya está. Y está en usted y está en mí si obedecemos. Si obedecemos, obtendremos el beneficio y la gracia de Dios en nuestra vida. Pero si desobedecemos, por eso dice, mirad que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque toman decisiones de vivir amargados toda su vida, de tener resentimientos contra otra persona, y eso los envenena y los contamina y los aleja de recibir la gracia de Dios en su vida. Por eso hay personas que se viven quejando. Hermano, hermana, usted que me ve, que no ha llegado a depositar su confianza y su fe en la persona del Señor Jesús, permítale a Él cambiar su vida. Pero esa decisión tiene que tomarla usted. Eso nos puede alejar de la gracia de Dios. Es un veneno, nos contamina. Y también puede contaminar a muchos, dice. Mire cómo lo dice en la carta a los Hebreos. Por favor, vaya buscando en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses capítulo 3 y verso 5. Acompáñenme. Colosenses capítulo 3 y verso 5. Pero siguiendo, mire cómo, escuche cómo dice. La amargura, la raíz de amargura nos estorba en nuestro caminar cristiano. Y por ella muchos pueden llegar a ser contaminados. Y en las iglesias hay muchas personas contaminadas por una persona que tiene resentimientos en su corazón y existe esa amargura en él. Y ésta se encarga de corromper, de contaminar a los demás. Debemos de tener cuidado. Y debemos de hacerle un llamado a esas personas que se encuentran de esa manera. Si podemos nosotros identificar a esas personas, hay que llamar, hermano, mira lo que la Biblia nos dice.
Mira lo que la Biblia nos enseña sobre la amargura, pero es su decisión, usted debe tomar una decisión. Y nosotros podemos ayudarle a nuestros hermanos a identificar eso. Y debemos nosotros, cuando identificar, porque por eso dice, mirad bien, que debemos de estar atentos todos y cada uno de nosotros. No es solo trabajo del pastor, no es solo trabajo de los líderes, sino es trabajo de todos nosotros, como hijos de Dios, y de estarnos cuidando y de amándonos unos a otros. Mire cómo en la carta a los Colosenses, estas son las instrucciones que nosotros debemos en nuestro caminar cristiano y en nuestra vida cristiana debemos de vivir, y estas situaciones deben de desarrollarse en nuestra vida, deben de ir creciendo en nuestra vida cristiana. Y con esto podemos contrarrestar el veneno. Podemos evitar que esa raíz de amargura tome fuerza y que esté en nosotros. Mire cómo dice, capítulo 3 de la carta a los Colosenses y verso 5, dice, mire, hacer morir. ¿Qué debemos de hacer morir? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cuáles son estas cosas terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, mire, por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero si nosotros ya no somos hijos de desobediencia, ni estamos sujetos a la ira de Dios porque somos hijos de Dios, estas cosas deben de ir desapareciendo de nuestra vida y debemos de ir siendo llenos de la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios día a día, alimentarnos y nutrirnos con la palabra de Dios para que estas cosas vayan saliendo de nuestra vida y vaya entrando la vida perfecta de Dios. Por la amargura y por no dejar estos hábitos y estas situaciones y por no permitir que la palabra de Dios haga el cambio en nuestras vidas, es que muchos creyentes hoy en día no pueden vivir vidas plenas, vidas llenas de gozo en el Evangelio. Y mire cómo dice el verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cuando no erais creyentes, cuando no habías creído en la persona del Señor Jesús, cuando no habías depositado tu confianza, cuando el Señor no había hecho el milagro del nuevo nacimiento en tu vida, eras así, éramos todos nosotros así y vivíamos de esa manera. Pero verso 8 dice, pero ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos herederos y coherederos con Cristo, pero ahora también vosotros todas estas cosas debemos de dejar, mire, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, que son ¿cuáles? La ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Eso solo lo puede erradicar la palabra de Dios. Todo esto solo lo puede erradicar si la palabra de Dios mora en nosotros y nosotros la hacemos vida. Es la única manera. Verso 9. Mire cómo dice, y estos son mandamientos, amados hermanos. Estos no son recomendaciones, son mandamientos. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, la imagen de Dios mismo, la imagen de Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Aquí se refiere a que Dios no hace acepción de personas. Aquí con todo lo que menciona aquí se refiere a que todos somos iguales delante de Dios, solamente que dentro de la obra y del reino hay personas a las que el Señor le ha delegado autoridades y responsabilidades que le serán demandadas, ¿verdad? Pero delante de Dios todos somos iguales. Pero dentro de la iglesia local hay personas que Dios ha puesto y ha delegado autoridad ahí, y a ellos les demandará mayores cosas, ¿verdad?
Y estas personas cuidan así, los pastores y los líderes cuidan por las ovejas. Y a ellos les demandará el cuidado de sus ovejas, porque Él las compró con su sangre, el Señor Jesús. Y entonces dice, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos, nosotros. Pero mire cómo después Él, en el verso 12, nos comienza a decir, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo nos debemos de vestir como escogidos de Dios? Y aquí nos comienza a mencionar 10 actitudes, 10 situaciones en el carácter nuestro que deben de ser desarrolladas. Y estas 10 nos deben de ayudar para que la raíz de amargura no more, no habite, no permanezca en nosotros. Mire, número 1 nos dice que debemos de vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Número 1, debemos de ser apartados, que la palabra santo significa apartados de las contaminaciones y apartados para Dios, para su servicio, para agradarle en todo, ¿verdad? Santos, debemos nosotros, número 1, de ser santos y amados. Debemos de sentirnos amados por Dios Padre, por Dios Hijo, por su Espíritu Santo y por cada uno de los hijos de Dios. Santos y amados, número 1. Número 2, debemos de vestirnos de entrañable misericordia. Debemos de vestirnos así. Eso es lo que debe caracterizar nuestro carácter, nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de obrar. La palabra misericordia, amado hermano, es no solamente porque Dios, esto es algo en el carácter de Dios y que lo ha compartido con nosotros. La misericordia se refiere no solo a aquel sentimiento de pesar y de lástima por ver la desgracia en otra persona o las situaciones difíciles que estén pasando las otras personas, otra persona. La misericordia no llega solamente a ese sentimiento de lástima y de pesar y de, ay, pobrecito. No. La misericordia, sentimos eso, pero también hacemos algo en favor para poder ayudar a esa persona y ayudarle a salir de esa situación en la que se encuentra. Por eso la misericordia de Dios es tan grande para con nosotros y Él obra y obró y se movió en favor para sacarnos de la miseria en la que nos encontrábamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de la gracia y gloria de Dios, y envió a su Hijo a morir por nosotros para darnos vida. Entonces es por misericordia y por gracia. Es un regalo no merecido porque no lo merecemos. No merecíamos su misericordia, no merecíamos su perdón. Y así también a veces, pero es que Él no merece que lo perdone. Aunque no lo merezca, pero usted tiene que perdonar. Mire cómo dice, ese es el número 2. Entrañable misericordia. Debemos de vestirnos de benignidad, debemos de ser benignos, debemos de ser buenos, hacer buenas obras, tener buenas actitudes. Número 4, debemos de vestirnos de humildad, debemos ser humildes. Número 5, de mansedumbre, debemos de ser mansos. Número 6, debemos de vestirnos de paciencia. Y esto debe desarrollarse en este mismo orden, amados hermanos. Y debemos nosotros de estar atentos a que esto se vaya desarrollando en nuestras vidas. Número 6, pacientes. Número 7, mire, aquí es donde ya se va volviendo así como la cosa más, ya la exigencia y el mandamiento como que un poquito más pesado y más fuerte. Número 7, soportándoos unos a otros. Ese es un mandamiento, hermano. 7 mandamientos tenemos aquí para que desarrollemos en nuestro carácter. Pero debe de irse, mire, primero tenemos que ser santos, apartados para Dios y amados. La misericordia debe ser algo que nazca de nosotros desde lo más profundo de nuestro ser. Debemos de ser misericordiosos, buenos, debemos de ser benignos desde lo más profundo de nuestro ser. La humildad, la mansedumbre y la paciencia deben de desarrollarse en nuestra vida, en nuestro carácter.
para que podamos después llegar a soportarnos unos a otros. Pero es un mandamiento, cada uno de los hijos de Dios debemos de soportarnos los unos a los otros. Y esto nos va a ayudar, amados hermanos, a que ese veneno mortal, que es la amargura, no crezca y no se anide en nuestro corazón. Soportando, debemos de aprender a soportarnos, hermanos. Aún aquellos que son así como que difíciles de soportar, porque así somos algunos somos difíciles, no somos fáciles, pero dice que nos debemos de soportar. Número 8, mire cómo dice, perdonándoos unos a otros. Ya vimos que si nosotros no perdonamos, tampoco el Señor nos va a perdonar. Y si usted no lo cree, y si usted dice, no lo recibo, pues si esa enseñanza ha hecho algo en su vida, yo le insto y le animo a que cambie esa manera de pensar, porque no le va a hacer bien en su vida. No le va a traer nada bueno. Lo que puede llegar a suceder es que usted deje de alcanzar la gracia de Dios en su vida. Mire cómo dice, verso 13, soportándonos, debemos de aprender a soportarnos. Perdonando, debemos de aprender a perdonarnos unos a otros, dando perdón, recibiendo perdón. Y mire cómo dice, si alguno tuviera queja contra otro, mire, aún amplía la situación del perdón. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, de la misma manera, ¿usted cree que usted merecía el perdón de Jesucristo? ¿Usted cree que yo merecía el perdón de nuestro Señor? No lo merecíamos, ni aún lo merecemos, amado hermano. No merecemos el perdón. Pero Él nos lo da porque Él nos ama, Él es amor. Entonces, de esa misma manera, así como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y este es un mandamiento. Esto no es, ahí si quieren háganlo. No, mi amado hermano. Esto se nos demanda. Este mandamiento es una demanda para usted y para mí, para cada uno de los hijos de Dios, perdonando, así como Cristo, de la misma manera que Cristo nos perdonó, así también debemos de hacerlo nosotros. Y sobre todas estas cosas, mire cómo dice verso 14, y el mandamiento número 9 dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Debemos nosotros de vestirnos, eso debe ser algo que caracteriza nuestra vida. El amor ágape, el amor incondicional. Y sobre todas estas cosas, la misericordia, la benignidad, la humildad, todo esto, la paciencia debe ser en amor. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y el mandato número 10, mire, esto es algo, pero súper poderoso, amado hermano. Número 10 es, sed agradecidos. Mire, una persona con amargura en su corazón no es agradecida. No es agradecida ni con Dios, mucho menos que sea agradecido con nosotros los terrenales, con nosotros los mortales. Pero dice, el mandato número 10 dice que nosotros debemos de ser agradecidos. A Dios le gusta que nosotros seamos agradecidos. Debemos ser agradecidos con Dios y debemos de ser agradecidos con nuestros hermanos y con todas aquellas personas que hacen algo en nuestro favor. Debemos de ser agradecidos por lo que cualquier persona haga, por lo que cualquier persona le diga a usted, mire, le voy a enseñar esto, venga, vaya y aprenda y sea agradecido, dígale gracias, pero con un corazón sincero. La amargura, amado hermano, es algo que envenena, contamina, no permite las relaciones, no permite que crezcan. Mire, un ministerio donde hay personas amargadas, llenas de amargura, contaminadas con ese veneno mortal que es, porque esos hermanos mata, enferma. No sé si usted ha escuchado de las enfermedades psicosomáticas que le llaman, que son enfermedades de la mente, que mucha gente se sienten súper mal, pero van al médico, les hacen exámenes, los ponen en tratamientos
Y terminan los médicos diciéndole, mire, pero usted clínicamente es una persona sana. Usted no tiene nada que se le pueda demostrar científicamente por exámenes. Pero las personas se sienten mal. ¿Pero qué creen que es? Es la contaminación, ese veneno que tienen en su sangre, en su corazón, que es la amargura. La amargura hasta mata, ha matado muchas personas. Personas mueren contaminadas de ese veneno, amargadas en su corazón. Y no permiten, no pueden ellos crecer, no pueden ellos entablar amistades largas, no pueden ellos entablar amistades sinceras. Mire, cuando usted es una persona amargada y habla con alguien, y usted cada vez que habla con alguien y critica y señala y destruye el carácter y la vida de otra persona, cuando usted se va, ¿qué cree que pensará la persona con la que estuvo hablando? ¿Qué dirá de mí allá de decir esa persona? ¿Sabe qué? Cuidémonos. Dentro del cuerpo de Cristo, este veneno no debe existir. Como iglesia, como hijos de Dios, nosotros debemos de cuidarnos. Y estos 10 mandamientos son el antídoto para que nosotros podamos erradicar y echar fuera, amado hermano, ese veneno mortal. Pero esa es una decisión que debemos de tomar. Mire cómo dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, verso 15, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. En lugar de anidar rencor contra otra persona en nuestro corazón, debemos de anidar cantos, salmos, cantos con gracia de agradecimiento a Dios en nuestros corazones. Corazones agradecidos. En un corazón agradecido y en un corazón perdonador no tiene cabida la amargura, amado hermano. No tiene cabida. Con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Jesucristo. Estos 10 mandamientos, amado hermano, si nosotros ponemos en práctica y comenzamos a desarrollar en nuestro carácter, en nuestra vida, estos 10 mandamientos, la amargura no tendrá cabida ni en su corazón ni en el mío. Y debemos de cuidarnos de ese veneno mortal. Escuché a un predicador mexicano, Chuy Olivares, dar un testimonio de una mujer que por la amargura de su corazón, ella tenía una enfermedad que hasta tenía torcido su cuerpo, sus manos, sus piernas, todo su cuerpo lo tenía torcido. Pero el Señor la sanó y Él, en oración, el Espíritu Santo le reveló que ella tenía algo contra su hermano de sangre. Y ella se lo confesó y le dijo que sí lo perdonaba. Y esta mujer, escuche bien este testimonio, que es tremendo, amado hermano. La amargura que tenía en su corazón, ella perdonó a su hermano y Dios la restauró. Ella entró, el siguiente servicio en la iglesia, entró saltando y cantando, alabando a Dios. Pero con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, ella no se alimentó de la palabra, será, no sé qué pasó en su vida, pero permitió que esa raíz de amargura volviera. Volvió a la misma condición, enferma. Su cuerpo se le torció nuevamente. Y algo que es tan terrible, hermano, murió sin perdonar a su hermano. Murió con esa raíz de amargura que contaminó su ser y le envenenó hasta que la mató. Y lo más terrible que escuché, según el testimonio de este hombre, Chuy Olivares, él es pastor de una iglesia en México, dice que para poderla meter al ataúd tuvieron que cortarla en 3 pedazos para poderla meter. La amargura la contaminó completamente a esta pobre mujer.
y dejó de alcanzar la gracia de Dios en su vida, porque le permitió volver a anidarse en su corazón. No permitamos nosotros, amados hermanos, que la amargura nos contamine, que la amargura nos destruya, que la amargura nos estorbe para que nosotros podamos vivir una vida plena como hijos de Dios y recibiendo la gracia de Dios en nuestra vida, tanto en esta vida como en la otra. Debemos de perdonar. El perdón es la puerta que abre, amado hermano. Esa es la puerta que abre. El perdón sana. El perdón destruye toda esa contaminación. Ese es el antídoto. Y estos 10 mandamientos que vimos en la carta a los Colosenses, para nuestra vida, esa es la vacuna que no va a permitir que en nuestros corazones se anide la raíz de amargura, que brote. Debemos nosotros de tener cuidado y de ver, cuando veamos esa raíz de amargura en nuestros hermanos, decirle, hermano, ten cuidado con esa raíz de amargura. Te puede envenenar completamente y puede contaminar tu familia y puede contaminar la familia en el ministerio también. Entonces tengamos cuidado, perdonemos, pongamos en práctica, llenémonos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios abunde en nuestra vida para que podamos nosotros recibir y disfrutar de la gracia de Dios. Así es que, amados hermanos, este es un llamado a perdonar, a ser benignos, misericordiosos, y a usted que me escucha y que no ha entregado su vida al Señor Jesús, pero que ha llegado a entender y ha descubierto, y la palabra de Dios ha desnudado y le ha hecho ver que hay amargura en su corazón, perdone y entregue su vida al Señor Jesús. Haga una pequeña oración, solamente dígale, reconozca que es necesitado, reconozca que es necesitada, reconozca que somos pecadores y que sin Él nada podemos hacer. Solamente dígale a su corazón, así, con sus propias palabras, Señor Jesús, ven a morar a mi vida, soy pecador o pecadora, dígale, pero necesito cambiar, quiero que me cambie, ven a morar en mi vida. Transfórmame, haz el milagro del nuevo nacimiento y ayúdame a avanzar como hija, como hijo tuyo. Quiero entregar mi vida a ti, Señor. Ayúdame, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Y a usted que se ha alejado de la iglesia y que por una raíz de amargura se apartó de la iglesia, reconcíliese con el Señor. Reconcíliese con el Señor. Perdone a aquella persona que le hizo el daño, o aquellas personas que le hicieron daño, y líbrese, sea libre de esa raíz de amargura. Esta noche, perdone y retome su camino y vuélvase al Dios vivo y eterno, perdonador. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición como lo ha sido para nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Nos veremos la próxima, el día sábado. Dios les bendiga. Amén. Él es el agua que a ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo es